Primera parte de la sesión 66 y teníamos tiempo sin hablar de sanación. Así que no esperemos más. Sanémonos. Esta sesión es relativamente larga y vamos a hablar de diferentes temas, incluyendo sanación, por aproximadamente la mitad de la sesión. Sin embargo, por lo que veo, me va a tomar 3 sesiones de video para cubrir esta sesión. De modo que vamos a tener que cubrir lo que es sanación por ahora a medias, pero bastante lo suficiente, por supuesto. Ustedes me conocen, vamos a darle mucho pie y cabeza a todo esto. Pero quiero decir que la conversación de sanación va a continuar hasta la pregunta 17 o 18, algo así. Pero no voy a llegar hasta ahí en este video. Vamos a tratar de llegar a la pregunta 10 aproximadamente. Y de ahí partiremos en la próxima parte. También tenemos pirámides para los que todavía adoran la pirámide. Pero al final eso va a ser en la parte 3, estoy casi seguro. O entre la segunda y la tercera parte. Hay mención sobre la cosecha, meditación y otros tipos de temas que son aleatorios o complementarios básicamente. Así que sin más premura vamos a empezar con esta sesión. Las primeras 4 preguntas, 3-4 preguntas son del material personal, libro 5, publicado en los 90s. Tiene que ver con Carla, pero los incluí aquí porque tiene información que me parece importante refrescar nosotros como seres humanos que tenemos que cuidarnos individualmente. Así que vamos a pasar rápidamente a la primera pregunta de Don, que dice: ¿podrías indicarme cuál es la condición del instrumento? Y Ra dice: las energías vitales están un poco agotadas en este momento, pero no es algo serio. El nivel de energía física es extremadamente bajo. Lo demás es como se indicó previamente. Don pregunta: ¿hay algo que podamos hacer manteniéndonos dentro de la primera distorsión para buscar ayuda de la Confederación a fin de aliviar los problemas físicos del instrumento? Ra le dice simple y llanamente no. Don pregunta: ¿podrías indicarme cuál es el método más apropiado para intentar aliviar los problemas físicos del instrumento? Y aquí Ra dice: el material básico con respecto a la nutrición de este instrumento ha sido cubierto anteriormente. Debo decir que nutrición en este caso es distinto, es una palabra que quizá mi amigo Renato me puede decir cuál es el mejor sustituto ahí, pero es nourishment en inglés, lo cual es una... no tengo un sinónimo, así que Renato, ¿dónde estás? Por favor, manifiéstate. Pero ahorita lo explico. Ra continúa y dice: recapitulamos. El ejercicio de acuerdo a las propias capacidades físicas, el no exceder los parámetros adecuados, la nutrición, el crear relaciones sociales con compañeros, la actividad sexual desde el rayo verde o superior y en general el compartir las distorsiones de las experiencias individuales de este grupo de una manera útil y amorosa. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí para hablar de esto. Primero, las preguntas eran las básicas o las básicas, no, las típicas que Don hacía. La primera siendo cuál es la condición del instrumento. Las energías vitales estaban más o menos, básicamente, y la física está extremadamente baja. Ya sabemos que Carla tenía bastantes problemas físicos y no tengo por qué repetir todo lo que he dicho antes. Pero aquí Ra, luego hay otra pregunta también de Don que dice que si hay algo que la Confederación, que puedan hacer para que la Confederación los ayude. Y Ra le dice que no, porque obviamente nosotros somos los que nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Y de todas maneras vemos que Don está buscando esa manera de ayudar a Carla, de que esté mejor, de que se sienta bien, de que no esté con dolor, etc. Y sobre todo sus energías físicas que siempre estaban por el piso. Entonces, luego Don pregunta que si hay algo más que pudieran hacer. Creo que fue la pregunta, ¿no? El método más apropiado. Es como que la misma pregunta. Don hacía la misma pregunta y por eso es que Ra le dice:
Esto ya lo hemos repetido anteriormente. Pero lo van a repetir porque... o lo han dicho anteriormente y lo van a repetir aquí. Sí, la palabra nutrición o nourishment se refiere más como alimento para alimentar. Pero lo que pasa es que nosotros asociamos nutrición y alimento con algo directamente de comida. Mientras que nourishment se puede utilizar de manera de que me estoy nutriendo de información, por ejemplo. No es algo biológico o químico, sino ese tipo de nutrición. Esa es la nutrición del instrumento de la cual están hablando. Recapitulan entonces, esto es lo que me parece importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, Gabo? Ya te voy a explicar. Para poder nutrir a nuestro complejamente cuerpo-espíritu, tenemos que tener las siguientes actividades. Y esto es algo que yo he repetido siempre. Y de hecho, me gustaría saber qué opinión tienen ustedes si empiezo un blog. Sí, pausa aquí. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué les parece si hago un blog en un canal personal que tengo? Que empecé hace tiempo a hacer videos, pero un blog de más o menos de nutrición, de ejercicios, de vida en general. No me quiero comprometer a hacer nada complejo, porque ya estoy comprometido con muchísimas cosas ahorita. Pero algo que pueda ayudar a responder preguntas sobre este ámbito, cómo cuidarnos a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente. Hay muchas ideas que se me pueden venir, pero no sé si les interesa. Creo que sí, pero si me dejan un comentario, empiezo a considerarlo. Entonces, para hablar de eso, más específicamente aquí, Ra dice que el ejercicio de acuerdo a las propias capacidades físicas. Aquí les voy a compartir mi conocimiento antiguo o anterior, previo a que me dedicara exclusivamente a esta filosofía de vida, de sanación mental. Puedo decir que primero intenté sanar a la gente físicamente y ahora lo sano mentalmente, mental y espiritual, porque van de la mano. ¿Qué tal si ahora los puedo ayudar a sanar el complejo mente, cuerpo, espíritu? Se puede ser un buen nombre para lo que quiero hacer. Era en otro canal. Ajá. Entonces, en mi conocimiento anterior, o previo, que todavía tengo, de capacidades físicas en ejercicio, se refiere a lo siguiente. Y me encanta, Ra tuvo que haber sido mi guía cuando era un entrenador personal. ¿Dónde estabas, Ra? No. Resueno con lo que ellos dicen de la siguiente manera. ¿Cuáles son nuestras propias capacidades físicas? Aquí vengo yo a explicarlo. Cuando ustedes hacen ejercicio, salir a caminar es chévere. Sale a caminar y te puedes cansar un poco, está bien. Pero cuando hacemos ejercicio de acuerdo con nuestras propias capacidades físicas, nuestros límites, estamos tratando de empujar ese extremo al cual estamos llegando. No se trata... Hay gente que lo hace de manera muy lenta. Normalmente las mujeres, no me crucifiquen por favor, pero en el gimnasio es así. Las mujeres siempre querían entrenar con la menor cantidad de peso posible. Esto me hace simplemente moverme. Y está bien, es un ejercicio válido, no estoy diciendo que no. De hecho, hasta es mejor que el que hacen los hombres, tengo que decir. Ahorita voy a eso. En los ejercicios físicos, entonces, no empujan el límite. Y la idea no es como el hombre, que no empuja el límite, lo destruye, lo oblitera, lo descompone. O sea, siempre, hace poco tuve una conversación con alguien y este fue el resultado. Estás haciendo demasiados ejercicios. Para. Redúcelo y vas a ver más progreso. Entonces no se trata de reventar nuestras capacidades físicas ni tampoco de moverlas de manera tímida, sino de llegar a ese límite, tocar ese límite y ya. Cumpliste tu objetivo. Empujaste el límite. Y así diariamente o semanalmente vas empujando el límite cada vez más. ¿Qué va a pasar? Que eventualmente esto se va ensanchando. Me refiero a tu capacidad física. Y a eso es lo que llamamos fitness. Pero para eso tenemos que tocar ese límite incómodo. Y a partir de ese límite incómodo empezar a ensancharlo. O sea, eso es lo que para mí Ra recomienda aquí cuando dice el ejercicio de acuerdo a las propias capacidades físicas. No en el lado masculino de reventar todo, ni en el lado femenino de
simplemente moverme con unas pesitas color rosita. No, hay que ser intermedio aquí. Hasta aquí ya tenía el Mahayana, el camino del medio en mi vida. La nutrición es algo que recientemente hice un podcast hablando de lo que es la carne y todo eso desde un punto de vista de quo. Así que vayan a escuchar eso si no lo han escuchado. También al crear relaciones sociales. Por cierto, no tiene nada que ver que la carne sea buena o mala. Ahí lo expliqué. Si no lo expliqué bien, lo explico aquí rápidamente. La carne no tiene nada que ver con que sea mala. Es nuestra relación con los animales o las entidades de segunda densidad al básicamente pedir permiso de una manera espiritual, no consciente. Es complejo. Vayan a escuchar el podcast. Pero nutrición es algo muy religioso que la gente respeta y tiene sus propias creencias. Así que lo que tú consideras que es adecuado es mi mejor consejo. El crear relaciones sociales con compañeros, eso es algo que todos deberíamos hacer, quizá un poco más. Me anoto. Pero como no tengo amigos, ¿qué hago? Mi amigo eres tú, que estás al otro lado de la cámara, ¿viste? Entonces, esta es mi relación social, los medios sociales. La actividad sexual desde el rayo verde o superior, algo que a nosotros, la humanidad, nos serviría mucho desarrollar esto, porque ¿recuerdan cuando en primaria nos enseñaron cómo tener sexo? No. En secundaria, no. En la universidad, no. Básicamente nosotros aprendimos a tener sexo por videos pornográficos de repente, o por instinto, o por conversaciones con amigos. Hay un autor llamado Gabor Mate, quien escribió un libro fantástico, se lo recomiendo a muchas personas, de cómo criar a tus hijos. En realidad es como... se me olvidó el nombre del libro. Pero habla de crear la conexión otra vez con tu hijo. Y una de las cosas que él habla es que nosotros nos criamos con mucho de nuestra educación vino de nuestros pares, que lo que llaman peers en inglés, nuestros símiles, gente de nuestra propiedad. ¿Qué clase de educación podemos esperar tener cuando nos criamos entre gente de la misma edad educándonos? Cuando los adultos tuvieron que habernos educados en muchos de estos temas. Eso incluye lo que es la actividad sexual. Somos niños todavía explorando la sexualidad. Para bien o para mal, esa es la realidad y deberíamos explorarlo un poco más para aquellos interesados. Hay muchas personas que deben ser respetadas por su asexualidad y eso es otro tema. Pero bueno, es algo que también pudiéramos compartir de una manera mucho más abierta. Por cierto, creo que ya habrá empezado la dinámica en el grupo de Facebook. Los invito a ir. Hay conversaciones sobre sexualidad. Estoy seguro que ya se abrió. Si estás interesado, interesada, así sea nada más escuchar escondidita porque tienes algún tipo de pena en hablar de estos temas, eres bienvenido o bienvenida al grupo. Ok, las experiencias individuales de este grupo de una manera muy útil y amorosa. Ahora, hay otra parte que Ra culmina aquí cuando dice: estas actividades han sido realizadas con lo que consideramos una gran armonía, dada la densidad en la que ustedes bailan. La atención específica y las actividades con las que aquellos con distorsiones en el complejo físico pueden aliviar estas distorsiones son conocidas por este instrumento. Finalmente, es bueno para este instrumento seguir con las actividades que ha estado llevando a cabo últimamente. Ahora, aquí no hay mucho que decir, solamente voy a finalizar diciendo que estas actividades han sido realizadas con lo que consideramos una gran armonía. Se refiere a Carla, como las cosas que ella hacía naturalmente, la atención específica y las actividades con las que aquellos con distorsiones en el complejo físico pueden aliviar estas distorsiones son conocidas por este instrumento. Básicamente ya ustedes saben todo lo que tienen que hacer. Finalmente, es bueno para este instrumento seguir con las actividades que ha estado llevando a cabo. Y la pregunta es de Don, en la pregunta 4, ¿cuáles son estas prácticas? Y Ra le dice: estas prácticas están relacionadas con las actividades que hemos señalado previamente. Podemos decir que la variedad de experiencias que este instrumento busca han sido útiles, como lo señalamos previamente, debido a que este instrumento realiza estas prácticas. La distorsión parece ser menos obligatoria. Aquí yo tengo una pequeña confusión en cuanto a lo que se refieren con eso de que
parecen ser menos obligatorias al final. También puedo simplemente extrapolar por mi conocimiento anterior cuáles son estas actividades o prácticas que tenía Carla. No me parece que sean tan importantes nosotros hablarlo, discutirlas, pero recordar simplemente que a Carla le gustaba compartir con otras personas, disfrutar, bailar, cantar, ir a la iglesia y venerar a Jesús en esencia, porque Carla era muy cristiana. Todo este tipo de actividades que la gente disfruta son importantes para poder mantener esta energía vital fluyendo. Pero lo que me confunde es la última parte donde dicen, debido a que este instrumento realiza esas prácticas, o sea que está haciendo todo eso, la distorsión parece ser menos obligatoria. Entonces, ¿cuál es la distorsión? La distorsión de crear esas prácticas. O sea, la distorsión, recuerden, la palabra distorsión siempre se refiere a algún tipo de algo. Ra utiliza la palabra distorsión como 1000 veces o más en el material. Entonces, la palabra distorsión aquí se refiere a qué, no lo sé. Parece ser menos obligatorio que la afección física o vital, las prácticas como tal, no lo sé. No es importante, pero quería admitir que no tengo ni idea de lo que se refiere ahí. Pregunta 5, donde dice, me gustaría indagar en el método de sanación que hace uso del sanador cristalizado. Voy a hacer una declaración y me gustaría que aclararas si mi proceso mental es correcto. Aquí va Don y dice, a mi parecer, una vez que el sanador ha sido propiamente balanceado y desbloqueado respecto a sus centros de energía, es posible que el servir... Renato me va a ahorcar por todo esto. Perdón, Renato. Es posible para él servir en cierta manera... Ah, no, sí, está bien. No, Renato, no tienes derecho. Es posible para él servir en cierta manera como un recolector y conductor de la luz, análogamente, o de la misma forma en la que la pirámide funciona, tomando y recolectando luz por medio de la mano izquierda y emitiéndose por medio de la derecha. Esto entonces de alguna manera penetra la envoltura del primer y séptimo chakra. La envoltura vibratoria podría decirse del cuerpo y permite el equilibrio de los centros de energía de la entidad para ser sanada. Estoy bastante seguro de que no estoy exactamente en lo correcto en esto y posiblemente estoy considerablemente fuera de lugar. ¿Podrías reorganizar mi pensamiento para que tenga sentido? Quiero darle un poquito de sentido a lo que acabo de leer. Primero porque lo leí un poco mal inicialmente. Y segundo porque... ¿qué está diciendo Don aquí? Don quiere saber cómo funciona una sanación. Entonces crea esta visualización de que el sanador, vamos a imaginarnos un chamán por ahora, pero luego voy a fragmentar a ese chamán entre todos nosotros. El chamán toma la energía por la mano izquierda y la emite por la mano derecha. Básicamente pasando la energía por sus centros energéticos, si creo entender lo que dijo, tomando y recolectando la luz por medio de la mano izquierda y emitiendo por la mano derecha. De alguna manera penetra la envoltura del primero y séptimo chakra del cuerpo y permite... Don lo está poniendo como que el chamán o el sanador agarra la energía por un lado y la lanza por el otro y ayuda como que si fuera algo mecánico. Y esto revela la mente mecánica de Don, de tratar de entender todo esto. Y yo, gracias a todo lo que tenemos, afortunadamente, por Don y Ra, y por supuesto Carla y Jim, pero la conversación entre Don y Ra puedo... y bueno, decodificando lo que dice Ra aquí, puedo ponerlo de una manera un poco más práctica para que ustedes lo entiendan. Entonces, eso es lo que Don está diciendo. Funciona de esa manera. El sanador agarra la energía por la mano izquierda y la manda por la mano derecha y electrifica el campo magnético de la otra persona y así de repente se sana el cuerpo. ¿Qué dice Ra? Es la pregunta. Ra dice: tienes razón en tu suposición de que el sanador cristalizado es análogo a la acción que la pirámide de la Cámara del Rey realizaba. Hay algunas correcciones que debemos sugerir. Primero, la energía que se usa es llevada al complejo del campo del sanador por la mano extendida usada en un sentido polarizado.
aquí está la clave. En un sentido polarizado. Fantástico. Tiene sentido. Ok, tuve un pequeño satori aquí. Ra continúa y dice, sin embargo, esta energía circula por los distintos puntos de energía hasta la base de la columna y, en cierta medida, los pies, pasando así a través de los principales centros de energía del sanador, girando en espiral a través de los pies, girando en una espiral hacia el centro de energía rojo, hacia el centro de energía amarillo y pasando por el centro de energía verde, en forma de un microcosmos de la configuración energética del prana de la cámara del rey. Ok. Primero, Ra dice que sí, funciona similar a lo que es la cámara del rey en cuanto a la sanación. Y lo que me llama la atención es esta parte donde dicen que primero la energía que se usa es llevada al complejo del campo del sanador por la mano extendida usada en un sentido polarizado. Así como decimos en sentido figurado, me parece que es lo que quieren decir aquí en un sentido polarizado, la mano extendida, la mano izquierda. Porque una de las cosas que a mí, por mi entendimiento de cómo funciona la sanación, no tiene nada que ver con el cuerpo físico, es lo de las manos, la mano izquierda y la mano derecha. En un sentido polarizado, la mano izquierda es negativa. En un sentido polarizado, la mano derecha es positiva. Entonces, si es en este sentido polarizado, sí, el sanador entonces sí utiliza la mano izquierda para recibir la energía. Así como el negativo pasa al positivo, pasando por el corazón. Ah, interesante. Pero no es así directo, como que la mano izquierda está en los centros energéticos, sino que hay una... Esto tiene que ver con el campo energético de alguna manera, pero no lo puedo dibujar en mi mente todavía. No importa, de todas maneras esto no es para nada importante en lo práctico que quiero dejar aquí. Ok, Ra explica que sin embargo esta energía circula por todos los distintos puntos de energía. Recuerde, no tenemos simplemente 7 chakras, tenemos 7 subchakras y otros chakras y en todos nuestros brazos, nuestros pies, en todas partes. En cierta medida, los pies pasando así a través de los principales centros de energía del sanador, que es donde realmente importa, pasando por estos centros energéticos que giran. Y me llama la atención cómo hacen la analogía de la pirámide aquí, cuando dicen que en espiral, así como la energía en la pirámide pasa en espiral a través de los pies y hacia el centro de energía rojo, que lo recolecta, hacia el centro de energía amarillo, pasando el naranja, pasando por encima del naranja, pasa directo al amarillo. Y del amarillo, pasando a lo que es el centro de energía verde, en forma de un microcosmos de la configuración energética del prana de la configuración de la cámara del rey. Esto quiere decir que la cámara del rey forma esa posición por la cual digamos que el sanador puede emitir la energía. ¿Sí? O sea, una vez que llega al corazón es que se puede emitir la energía de sanación, como vamos a ver más adelante aquí en este video. Entonces, todo esto es análogo a la pirámide. Una vez hice una analogía con respecto a la pirámide. Vamos a seguir viendo porque todavía hay más espirales que hablar y comparar con la pirámide. Ra continúa y dice, esto así continuando por el tercer espiral a través del centro de energía azul y siendo enviada desde ahí por el camino de regreso a la infinidad inteligente. Es desde el centro verde que el prana sanador se mueve hacia la mano derecha sanadora polarizada y desde ahí al que debe ser sanado. Vamos a terminar de leer esta parte. Debemos señalar que hay algunas entidades que utilizan la configuración del rayo amarillo para transferir energía y esto puede ser realizado, pero los efectos son cuestionables. Y respecto a la relación entre el sanador, la energía sanadora, y el que busca ser sanado, es cuestionable debido a la propensión por parte del que busca ser sanado a continuar requiriendo tales transferencias de energía sin que una sanación real tome lugar en la ausencia del sanador, debido a la falta de penetración del escudo protector del que habías hablado. Ok. Entonces, tenemos
la, la ilustración análoga de la pirámide como los espirales y cómo ocurre en el sanador es interesante porque pasa también por estos espirales. Así como hay 3 espirales en la pirámide, hay un tercer espiral del cual hablan aquí, que es a través del centro de energía azul, ¿no? Pasa a través del centro de energía azul. Este debería ser el segundo en la pirámide, según mi analogía, pero aquí es el tercero. El tercer espiral pasa a través del centro de energía azul, siendo enviado desde ahí por el camino de regreso a la infinidad inteligente, que ya es el índigo. Me imagino que termina en el índigo, o pasa por el índigo. Porque si bien entiendo esto, el espiral empieza en la chakra de raíz, el primero termina en el amarillo, el segundo termina en el azul, ¿verdad? Y luego el tercero termina en la infinidad inteligente. Sí, porque si el segundo termina en el azul, ¿verdad? Primero, el segundo termina en el azul, el tercero empieza en el azul, así como el primero termina en el amarillo y empieza en el amarillo. El segundo empieza en el amarillo. Primero termina en el amarillo y el segundo empieza en el amarillo. Y de esta manera se concentra la energía para poder ser enviada a la infinidad inteligente y desde ahí poder, me imagino que, canalizar esta infinidad inteligente como energía inteligente, darle forma a través del rayo índigo para poder generar sanación. Es desde el centro verde que el prana sanador se mueve hacia la mano derecha sanadora polarizada. En este caso estamos hablando de la mano derecha, como puede ser que sea físicamente, y de repente es mi mala interpretación. Lo dejo abierto de verdad. Pero yo considero que aquí se refieren en sentido figurado a lo polarizado, que es la mano derecha positiva, que es la que sana. Y desde ahí al que debe ser sanado. Y ahora te voy a explicar el por qué no tiene por qué estar restringido únicamente al cuerpo. Me parece a mí. A menos de que hayan estado hablando estrictamente de alguien que utiliza la mano derecha para sanar. Pero si no tienes la mano derecha, si te falta el brazo, lo cual es completamente probable, eso quiere decir que no puedes ser un sanador más. ¿Ves? Ahí es donde yo, por lógica, asumo que no tiene que ver con el cuerpo físico. Pero le voy a dar más sentido ahorita. Lo otro que dicen es que debemos señalar, esto es importante, debemos señalar que hay algunas entidades que utilizan la configuración del rayo amarillo para transferir energía. Y esto puede ser realizado, pero los efectos son cuestionables. Esto se va a expresar un poco mejor en otra pregunta que vamos a leer aquí. Porque dicen que la relación entre el sanador, la energía sanadora, y el que busca ser sanado es cuestionable por la propensidad que hay por parte del que busca ser sanado a continuar requiriendo tales transferencias de energía sin que una sanación real tome lugar en la ausencia del sanador. En pocas palabras, para dibujarlo aquí, si hay alguien al cual tú estás yendo para que te sane y tú necesitas seguir yendo a esta persona para continuar, para mantener esta sanación, entonces aquí lo que está ocurriendo es una transferencia del rayo amarillo, el cual de alguna manera busca controlar, sea consciente o inconscientemente, del individuo. Y por eso es que, honestamente, y me recuerda muchísimo, una vez más, a mis enseñanzas de nutrición. Yo a todos mis clientes les decía, y mis clientes de gimnasio también, les decía, mira, yo no soy entrenador para que... A mí me conviene, claro, que tú entrenes conmigo durante 5 años, pero a mí lo que me interesa es enseñarte cómo hacer tu ejercicio, para que no me necesites. 3, 6 meses, tú ves cuánto tiempo quieras entrenar conmigo. Porque a mí lo que me gustaba era eso, poder enseñar a que la persona, y con nutrición también, no se trataba de que te voy a dar estos planes dietéticos todos los meses hasta que, porque quiero que seas mi cliente. Yo quería enseñar, de hecho, lo que ven en la pizarra aquí es la primera enseñanza que le di a Adrián sobre macronutrientes y calorías, y descompusimos todo, porque todavía lo hago, todavía me gusta poder enseñar eso para que la persona simplemente tome esas riendas, porque uno simplemente enseña o sana, la otra persona decide si quiere ser sanado, como vamos a explorar aquí en esta primera parte. Entonces el rayo amarillo es ese que te quiere mantener dentro de su servicio, ¿okay?
Eso se puede ver y lo vamos a explorar, como ya sigo diciendo. Pero entonces, esto es posible, pero es muy cuestionable. Este tipo de sanación es muy cuestionable. Pero voy a dejar por aquí eso para que lo escuchemos en la próxima parte. La próxima parte es la próxima pregunta. Ra termina ahí y Don en la pregunta 6 de la sesión 66. 666. El número del diablo. Asustémonos todos. ¿Qué irán a preguntar, Don? Don pregunta, ahora, un errante de la quinta o sexta densidad puede intentar realizar esta sanación y tener muy pocos o ningún resultado. Esto me indica que hay una función del cuerpo activado debido a que... ¿Podrías decirme qué es lo que el errante ha perdido y por qué es necesario para él recuperar ciertos balances y habilidades para perfeccionar su habilidad sanadora? Por cierto, los que están viendo la diapositiva aquí en YouTube, eso que dice debido a qué 3 puntos, esto es todo característico de la versión reescuchada o el contacto de Ra que mantiene todas estas puntuaciones, porque es lo que Don estaba diciendo, no está editado o editado ligeramente. Entonces, muy buena pregunta, ¿por qué el errante, verdad, ha perdido? Es lo que dice Don. ¿Por qué el errante ha perdido y por qué es necesario recuperar ciertos balances y habilidades para perfeccionar su habilidad sanadora? Tengo un sabor de boca exquisito ahorita al querer explicar esto. Así que la pregunta 666 es una de las más sabrosas. Ra dice, tal vez debas visualizar al errante como un infante tratando de verbalizar los complejos de sonido de tu gente. La memoria de la habilidad para comunicarse está dentro del complejo mente no desarrollado del infante, pero la habilidad para practicar o manifestar este llamado lenguaje no está inmediatamente disponible debido a las distorsiones que el complejo mente-cuerpo-espíritu ha escogido para que sean parte de esta experiencia. Lo mismo ocurre con el errante, que recordando la facilidad con la cual se pueden hacer ajustes en la densidad de origen, habiendo entrado a tercera densidad, no puede manifestar esas memorias debido a las limitaciones de la experiencia elegida. Las probabilidades de que un errante pueda sanar a otros en tercera densidad son mayores que las que tienen los nativos de esta densidad, debido a que el deseo de servir debe ser más fuerte y el método escogido para servir. Ok. ¿Por qué tengo este sabor de boca tan delicioso? Primero, he hecho los chistes con el número del diablo del 666. Esto lo digo en broma porque yo siento que ustedes, mi audiencia, ya ha pasado de esa comprensión inicial de que obviamente esto no tiene nada que ver con... Primero que el diablo no existe. Así como Dios tampoco existe. ¡Ah! Revelación. Todo esto es algo completamente religioso, bíblico y tocado por Orión. Orión es lo más cercano que tenemos al diablo. Y al final nos damos cuenta de que Orión somos nosotros mismos. Así que el Dios y el diablo que sentíamos que sentía de niños, que creíamos que existía de niños, somos en realidad nosotros mismos. Entonces, esa es la gran realización. Depende de quién quieres tú encarnar. Ahora, pasando a la encarnación de la pregunta de Ra. ¿Por qué los errantes necesitan olvidar y pasar por el proceso de recuerdo para ser sanadores? Bueno, hasta cierto punto yo tengo mi propia respuesta en cuanto a eso, debido a todo lo que ya sabemos de Ra, que nos ha dicho. Pero lo que dice Ra, y me parece fantástica la analogía, es lo de un niño, ¿okay? El infante, tratando de verbalizar los complejos, queriendo hablar, básicamente. La memoria de la habilidad para comunicarse está dentro del complejo mente no desarrollado del infante. En pocas palabras, la habilidad de poder hablar está dentro del niño, pero la habilidad para practicar o manifestar este lenguaje, esta manera de hablar, no está disponible de inmediato. Necesita ser practicado. En el caso del errante, necesitamos darnos cuenta de que podemos hablar primero para poder desarrollar esta capacidad de habla. Entonces,
Para eso lo que hacemos es practicar. Y practicar el recuerdo de penetrar el velo es lo que se hace en la iniciación. La iniciación de cualquier persona, que es el reconocimiento de que no soy un ser separado, soy un ser infinito, absoluto, perfecto. Entonces, todo esto al final es lo mismo que está ocurriendo con el errante que quiere intentar sanar o que quiere ayudar a sanar. Puede sentir esta necesidad, así como el niño siente la necesidad. Así no le enseñen a hablar. ¿Qué es lo que hacen? Pa, 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 ma. Empiezan a practicar esto. Al principio suena muy cómico, suena muy infantil, literalmente. Y nosotros empezamos ciertamente así cuando intentamos iniciarnos. Esto es un proceso, es el mismo proceso. Pero es un proceso hermoso, el mismo proceso hermoso de un bebé empezando a emitir sus palabras para eventualmente empezar a hablar. Ahora, si quiero seguir esta analogía, les puedo recordar que hay bebés prodigios ahorita que hablan y leen a temprana edad. Esos son los errantes también. No necesitamos pasar mucho tiempo tratando de recordar. Sobre todo cuando esta necesidad, esta intención de querer ayudar se desborda a través de nosotros. Pero sí existe. No es que esto va a salir simplemente porque va a salir. Hay que poner nuestra voluntad eventualmente. Porque hay un punto donde ya la presión deja de causar un efecto en nosotros. La presión, digamos, del creador tratando de expresarse, y depende de la voluntad de nosotros seguir manifestándola. Entonces no pueden manifestar esas memorias debido a las limitaciones de la experiencia elegida. Esta es una frase clave aquí, porque el errante, como dicen, habiendo entrado a tercera densidad, necesita descubrir lo que es. Porque la experiencia elegida es ser un humano, completamente. Por eso es que dice que las probabilidades de que un errante pueda sanar a otros en tercera densidad son mayores que las que tienen los nativos de esta densidad únicamente. Esto de repente necesita una revisión. Así que déjame hacer mi nota normal. Únicamente debería decir en alguna parte. Si lo leo otra vez, dice: las probabilidades de que un errante pueda sanar a otros en tercera densidad son mayores que las que tienen los nativos de esta densidad, debido a que el deseo de servir debe ser más fuerte y el método escogido para servir. Esto es una modificación que le tengo que hacer a esta sesión, pero afortunadamente lo acabo de capturar ahorita y se los puedo explicar. La modificación que tengo que hacer es que Ra dice que es únicamente superior, o sea, ligeramente superior a la de un nativo en tercera densidad, digamos un humano corriente que no es errante, ligeramente más. Dice, en inglés dicen only more than those, solo un poco más que aquellos que son de aquí de tercera densidad, porque existe el deseo de servir. Entonces no es que son mayores, sí son mayores, pero ligeramente, lo cual en inglés se nota mucho más por la manera como está escrito o dicho. Esto fue hablado, refiriéndose a que es ligeramente superior al de los humanos corrientes, porque el errante tiene un deseo de servir que no existe naturalmente en el humano corriente. Entonces, si el errante elige servir, si el errante busca prestar su servicio de esa manera, entonces ahí se empieza a manifestar. ¿Okay? Pero tiene que primero elegirlo. Es como el alcohólico, para poner algo reverso, el alcohólico que al fin admite que tiene un problema de alcohol, un problema, una adicción. Los adictos no saben que son adictos hasta que lo admiten. Mientras no lo admitan, simplemente es parte de su vida. El errante que no admite que tiene esta capacidad de poder ser de servicio, va a seguir siendo un ser humano, un adicto a ser humano. ¿Entienden? Ser humano, adicto a ser humano. Ok, no fue tan bueno. Pero lo que sí es bueno es lo que seguimos buscando en esta sesión. Pregunta 7.
Ra dice en la pregunta 7, Don dice en la pregunta 7, ¿qué hay de aquellos, no los errantes, sino las entidades cosechadas con cuerpos duales activados de tercera y cuarta densidad? ¿Ellos son capaces de sanar a otros con las técnicas discutidas anteriormente? Ra dice, en varios casos puede suceder, pero como principiantes en la cuarta densidad, el deseo puede no estar presente. Hablemos de la cosecha otra vez, porque sé que a muchos de ustedes les encanta. Voy a desviarme un poco de esta pregunta para luego regresar a ella. No me voy a desviar en sí, me voy a desviar hacia crear un fundamento para responder un poco más con fuerza, con contundencia esta pregunta y esta respuesta, de verdad que es cortita, pero tiene sustancia. Recuerden que estamos en un proceso de transición a la cuarta densidad, lo que quiere decir que la tercera densidad ha dejado de ser útil en tiempo-espacio y ahora tenemos la densidad de cuarta densidad siendo útil para los que queremos manifestarla. En este proceso, aquellas personas que deben repetir y que están muy lejos de, en realidad, poder continuar su polarización, han tenido que pasar por el proceso de la cosecha, lo cual está en proceso todavía. Hay muchas personas que están cerca, de repente, y esto es lo que yo continúo viendo, sobre todo habiendo leído otras canalizaciones de Quo, donde explican lo de la población global, cómo sigue aumentando la población. Si estamos en cosecha, ¿por qué hay un aumento de población? Y es porque hay un reciclaje, básicamente. Posiblemente grabe un podcast sobre esto pronto. Pero hay un reciclaje de estas entidades que todavía pueden graduarse. O sea que hay mucha esperanza todavía para muchos de los humanos que están aquí para que se polaricen lo suficiente como para poder pasar por el proceso de cosecha y regresar a ser cosechados. Mientras que aquellas personas que no tienen... detesto tener que utilizar esta frase, pero que no tienen salvación. no han encontrado el camino en la liberación todavía. Y continúan en sus patrones, digamos, muy segunda densidad, tercera densidad. Pues nada, o sea, hay más tiempo en otro planeta. Y tendrá que ir ahí. Y muchos de ellos son los mismos de Maldek y Marte. Muchos de ellos. Es un poco triste saber, desde el punto de vista de la Confederación, incluso cuando ellos dicen que es un poco triste para las entidades saber que han repetido tantas veces. Se vuelve como una especie de congoja individual en cada una de las entidades. Pero sí, bueno, ese es el caso. Eso es el drama del cosmos. Y nosotros estamos aquí para disfrutarlo. Todos. Entonces, ok, estamos pasando por este proceso de cosecha, para no seguir desviándome tanto. Y este proceso de cosecha está llevando a que muchas entidades de cuarta densidad de otros planetas, de tercera, graduados de tercera a cuarta, decidan venir al planeta Tierra a crear su planeta de cuarta densidad aquí con nosotros. Por eso es que hay una gran afluencia de estas almas que llamamos, no los decimos errantes, a Ra no le gusta la palabra errante para estas entidades, pero vamos a llamarlos extranjeros. Los errantes, los cuerpos duales activados, todos son extranjeros. Los de Maldek, los de Marte, todos son extranjeros. Son unos pocos los humanos nativos aquí. Todos aquí estamos como los venezolanos, que nos fuimos para todos los países, para todos los otros países. Bueno, algo así son los... Bueno, no sé si eso sirve. Los de Maldek de repente, no, porque fueron a varios. No sé, Estados Unidos de repente es el mejor ejemplo, que está lleno de extranjeros. Entonces el planeta Tierra está lleno de extranjeros. Y estos extranjeros de cuarta son especiales porque no son errantes como tal. Pero vienen de cuarta densidad, a diferencia de los de Maldek o Marte, que vienen de tercera densidad sin ser graduados. Entonces estos de cuarta densidad, que son los de cuerpo dual activado, están aquí y están haciendo de las suyas, ¿no? La mayoría de ellos, la mayoría de todos los bebés que están naciendo ahorita, por relación, y esto lo saco por números que nos ha dado la Confederación, sí queremos confiar en los números de la Confederación, que para mí son bastante creíbles y tienen todo el sentido del mundo, como ya expliqué en varias sesiones atrás. La mayoría de estos bebés son
graduados de tercera, cuarta. Y lo que exhiben asombrosamente es la energía de cuarta densidad que nosotros aquí en tercera no entendemos muy bien, porque ellos vienen con cuerpo dual activado. Entonces es algo muy interesante que requiere bastante conversación, a mi parecer. Pero sí, los números que nos da la Confederación es enorme. O sea, 500 millones de estos ya aquí en la Tierra. Estamos hablando de un 5%, vendría siendo, o más del 5% de la población. Y continúa en aumento. Esto es porque ya es necesario empezar a poblar el planeta de cuarta densidad. Entonces, estos errantes como tal pueden sanar, pero por ser principiantes en la cuarta densidad, puede que no tengan el deseo de hacerlo. Y esto se transforma muchísimo en la cultura que estamos viendo desarrollarse. Todo esto, este desastre que estamos viendo social y culturalmente, eso es ellos haciendo de las suyas aquí para empezar a sacudir al globo terráqueo, para que todos estos prejuicios y estas inclinaciones, etcétera, que teníamos aquí en el planeta, empiecen a cuestionarse, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen ahorita, en esencia, al planeta agarrado por las orejas y sacudiéndolo. Por eso es que vemos muchas cosas. Claro, a ellos no les interesa mucho. Esto es algo quizá un poco notable. A ellos no les interesa mucho lo que es todo esto de... Sí, hay muchos niños que obviamente se sienten espirituales y estos están bien de cuarta densidad. Pero a ellos lo que les interesa es desarrollar este planeta. Es lo que más les interesa, desarrollar este planeta. Ese encuentro con el yo, o sea, eso que hacemos nosotros de ir al centro, al silencio total, que es lo que es mi enseñanza práctica. A ellos no les interesa eso mucho. Ellos están ahorita en cuarta densidad. Ellos quieren disfrutar de esta cuarta densidad. Mis enseñanzas, yo no siento que vayan a ser muy atractivas para estos cuerpos duales activados. Porque ellos están aquí para hacer sus cosas, pues. Esto de estar el silencio total, el creador es simplemente este vacío completo. Les puede interesar, pero juegan con eso por ahora. Es parte de su desarrollo, pero no lo es ahorita. Ahorita tienen que experimentar lo que es la cuarta densidad de amor y entendimiento. Por eso es que no pueden tener presente el deseo de servir, porque no han llegado a ese punto. Ahora, a diferencia del errante, que ya es en su mayoría de sexta densidad. Pregunta 8. Don dice: asumamos entonces que tenemos un errante con el deseo, intentando aprender las técnicas de la sanación, mientras, digamos, está atrapado en tercera densidad. Entonces, a mi parecer, a él lo primero que le concierne es balancear y desbloquear sus centros de energía. ¿Es correcta esta suposición? Ra dice: esto es correcto. Solo cuando el sanador balancee sus centros de energía, podrá servir como un canal para balancear a otros yo. Dicho de otra manera, la sanación primero debe ser practicada con uno mismo. ¡Uf! Aquí explota el orgasmo de la sesión 66 en términos de sanación. Fíjense. Muy bueno. Esta parte está excelente. Podemos resumir. Esta es la parte más importante de todo el video hasta ahorita. Sanación. Sanación y sanador. Ra dice... Don. Estoy confundiendo a Ra con Don. Don con Ra. Don dice que a su parecer primero quiere balancear y desbloquear sus centros de energía. ¿Ok? El errante. Este es el errante que quiere aprender las técnicas de sanación. Y fíjense cómo está hasta un poco... Está implícito, para los que no entienden lo que es el proceso de sanación. Ahorita lo vuelvo a reestructurar. El proceso de sanación, de manera práctica, es dejar de creerte que eres un ser separado. Hay un espectro infinito por el cual tú puedes
empezar a dejar de sentirte un ser separado, pero comienza con dejar de sentirte separado. ¿Y cuál es la parte, el antónimo de esto? ¿Ok? La parte antagónica del sentirse separado es la sensación de unidad. Entonces, cómo agarres este hilo de unidad es lo que empieza a sanarte, ¿ok? Cuando dejas de sentirte un ser separado. Este hilo de unidad lo puedes llevar hasta el infinito, ¿ok? Por eso es que en mi enseñanza hay muchas maneras de agarrar todos los hilos, infinitos hilos, alrededor de una esfera, de un hoyo negro, que te lleva a saber que eres uno. Pero yo soy drástico, ustedes me conocen, a mí me gusta ser drástico y rápido, ¿ok? O sea, no rápido, sino, aunque rápido también pudiera ser una palabra, pero directo al grano, es lo que me gusta a mí. Por eso es que yo, en vez de agarrar uno de estos hilos, aunque me gusta hablar de todos los hilos, me encanta, agarro todos los hilos y les explico cómo este camino llega hasta allá y este otro, me encanta, me fascina, vivo por esto. Pero en mi enseñanza particular, que es cómo vivir la ley del uno a través del camino directo, yo voy directo al hoyo negro. O sea, yo agarro y te llevo al hoyo negro y te digo, mira, esto es lo que eres tú, ¿ok? En ese momento vas a tener una experiencia fantástica, te lo aseguro. Y luego puedes regresar a tu ser separado, para que empieces a agarrar hilos, ¿ok? Pero nunca se te va a olvidar el hoyo negro. Y de hecho, puedes ir al hoyo negro cuando quieras. Eso es lo que yo enseño. Me encanta, porque o sea, nos eliminamos todo, no necesitas ningún tipo de práctica ni nada. Y eso es en particular lo que Ra está diciendo aquí al decir sanación. Sanación es dejar de sentirte un ser separado. ¿Por qué? ¿Por qué eso dice? Ahí no dice eso, Gabo. Me estás mintiendo. Ahí no dice eso. Ya vas a ver cómo sí. Recuerda que lo que Don preguntó es que el errante, para poder aprender las técnicas de sanación, quiere primero balancear y desbloquear sus centros de energía. Ra le dice, esto es correcto. Desbloqueas tus centros de energía. Solo cuando el sanador balancee sus centros de energía podrá servir como un canal para balancear a otros yo. Dicho de otra manera, la sanación primero debe ser practicada con uno mismo. Dicho de otra manera, la sanación se practica con uno mismo. Para poder sanar a otros tienes que sanarte a ti mismo. Y esa sanación es desbloquear los centros energéticos. ¿Cuáles son los centros energéticos que se desbloquean en la sanación? Rojo, naranja y amarillo. Los 3 centros energéticos que te hacen sentir un ser separado. El verde y el azul necesitan ser balanceados también, pero el verde y el azul no se sienten separados. La energía que fluye al corazón es la energía mística, la energía que te hace sentir uno con el todo. Esa explosión que has tenido en experiencias místicas, si las has tenido, esa explosión de sensación en realidad es la energía del corazón y es abrumadora para nosotros en cuerpo humano. Por eso es que Ra dice que si el cuerpo de tercera densidad sintiera la energía de cuarta densidad, fuera incompatible eléctricamente. Lo cual es cierto. Cuando tenemos esas experiencias místicas hay algo que decimos como que casi que queda en el piso. Todo en contorsión. Pero es eso. Entonces, para tú poder sanarte, tienes que desbloquear o balancear, es lo mismo, los centros energéticos inferiores. Lo que te hace sentir con temor, lo que te hace sentir un yo, lo que te hace sentir que eres parte de un grupo, de una manada, o sea, y que trasciendes todo esto. No soy nada de eso. Soy Dios. Soy el infinito. Soy esta conciencia pura, unificada, que no puede estar separada. En ese momento es que ocurre la sanación, o se empieza a abrir más el canal de sanación. Entonces, eso es el ser separado. Mientras tú te sientas un ser separado, psicológicamente estás todavía en potencial de sanación. Mientras más vas sanando a este ser separado y vas encarnando más esta sensación de unidad, es que puedes sanar y al mismo tiempo sanar a otros.
En la próxima pregunta voy a continuar con lo que es el proceso de sanación a través de las infinitas posibilidades que existen de sanar a otra persona. Pero primero, mantén en mente que tienes que estar sanado tú, tienes que estar desbloqueado. Eso no quiere decir que tienes que pasar 10 años retirado en la montaña para sanarte. Es un proceso. Y mientras más sanación ocurre, más puedes sanar a otras personas. Ya lo voy a explicar. No te preocupes. Don hace una pregunta larga en la pregunta 9 y dice: cuando el sanador se acerca a otro yo para sanarlo, se suscita una situación en la que el otro yo, a través de la programación del catalizador, posiblemente ha creado una condición en la que se ve a sí mismo como si necesitara sanación. ¿Qué es lo que sucede en esta situación y cuáles son las ramificaciones que se generan si el sanador actúa como catalizador programado para producir la sanación? Estoy en lo cierto o en lo correcto en asumir que al hacer esta sanación, el catalizador programado le es útil al que va a ser sanado, porque este hace que el que va a ser sanado reconozca lo que desea reconocer al programar el catalizador. ¿Es esto correcto? La pregunta está un poco como si está dispersa. Pero bueno, ahorita le damos cuerpo. Ra dice: no podemos decir que tu razonamiento es completamente incorrecto, pero muestra una rigidez, eso, lo cual no es aparente en el flujo del uso experiencial del catalizador. El rol del sanador es el de ofrecer una oportunidad de alinear o ayudar en la realineación tanto de los centros energéticos como de conexiones entre la mente y cuerpo, espíritu y mente o espíritu y cuerpo. Este último es demasiado raro o poco común. Ra continúa y dice: el buscador tendrá entonces la oportunidad recíproca de aceptar una perspectiva nueva del ser, un acuerdo variante en los patrones del flujo de energía. Si una entidad de cualquier densidad desea permanecer en la configuración de la distorsión de necesitar sanación, así lo hará. Si, contrario a esto, el buscador decide aceptar la nueva configuración, esto se lleva a cabo con libre albedrío. Esta es una gran dificultad con otras formas de transferencia de energía, ya que no llevan a cabo el proceso del libre albedrío debido, ya que este proceso no es nativo del rayo amarillo. Mucho que desempacar aquí. ¿Por dónde empiezo? Empecemos por la suposición de Don, al decir que, primero, la pregunta anterior, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Es una muy buena pregunta, de verdad, porque tiene que ver con la interacción que hay entre el catalizador programado de la entidad que busca ser sanada y la opción o sugerencia o la propuesta, ¿sí? Que la ofrenda que le hace el sanador. ¿Cómo funciona esto del catalizador programado que le ofrece el sanador? ¿Qué es lo que sucede en esta situación y cuáles son las ramificaciones que se generan si el sanador actúa como catalizador programado para producir la sanación? Aquí es donde yo creo que está la rigidez, porque el sanador no es un catalizador programado. O sea, sí, a veces uno dice: esta persona es mi catalizador, pero no es la persona como tal. La persona está siendo un canal para tu catalizador. Y por eso es que decimos: ¿por qué he tenido 3 novios que me maltratan? A mí me encanta utilizar esta analogía, como se habrán dado cuenta. ¿Cómo hago para que este catalizador no siga viniendo? Estamos reconociendo que no es la persona, es la situación que te trae la persona, es un canal para ti. Por eso es que decimos: mi esposo o mi esposa fue un maestro o maestra porque me ayudó a esto. Claro, o sea, fue el canal para que tú pudieras entender esas lecciones. Y así es como deberíamos vernos todos. Cada uno de nosotros un canal para aquella información que necesita llegarnos. Entonces, esa es donde yo creo que está la rigidez. Por lo demás, cuando Don pregunta, estoy en lo correcto en asumir que al hacer esta sanación, el catalizador programado le es útil al que va a ser sanado. Yo estoy de acuerdo ahí, porque este hace que el que va a ser sanado reconozca lo que desea reconocer
al programar el catalizador. Ahí es donde está un poco también rígido al decir que el catalizador, o sea, el sanador va a hacer que el otro, aunque entiendo a dónde va Don, pero puedo ver, sí, la rigidez en todo esto, como dice Ra. Ok. En el flujo, fíjense como Ra cuando dice que muestra una rigidez Don aquí, porque no es aparente, lo cual no es aparente en el flujo del uso experiencial del catalizador. El catalizador es como agua, es maleable, o sea, te va a llegar como te va a llegar, en la forma que sea, pero te va a llegar. El rol del sanador es el de ofrecer una oportunidad de alinear o ayudar en la realineación tanto de los centros energéticos como de las conexiones entre los diferentes complejos, mente, cuerpo y espíritu. Hay combinaciones mente y cuerpo, espíritu y mente, o espíritu y cuerpo, lo cual es muy poco probable. Tiene sentido. Hay muy poca relación entre el espíritu y el cuerpo en esta densidad, según lo que Ra ha dicho. Pero entre mente y cuerpo, y espíritu y mente, mucha. Entonces, ya sea realinear los centros energéticos o reconectar mejor lo que es nuestro complejo mente, cuerpo, espíritu en sus distintas formas, eso es la función del sanador. Es poder ofrecer esas oportunidades para poder crear esa reconexión o realineación. Y luego dicen que el buscador, ahora fíjense cómo lo voy a poner de manera práctica y van a entenderlo fácil. El buscador tendrá entonces la oportunidad recíproca de aceptar. De hecho, déjame explicarlo antes de leer este párrafo. Un sanador es cualquier persona. Tú has sido un canal de sanación para muchas personas, lo creas o no. Porque cuando tú has hablado con alguien, con un amigo, familiar, pareja o lo que sea, y esta persona está acongojada, y tú naturalmente, ese deseo de ayudar a la persona es tu deseo natural de querer. Y yo puedo sentir como en muchas ocasiones yo he sentido una congoja de que quiero, o sea, necesito que me ayuden. Y no ha sido en muchas ocasiones, pero he conocido gente que se siente incómoda en el momento de querer ayudar a la otra persona y más bien se retira. Entonces esta persona no tiene la capacidad todavía para poder sanar porque se siente incómodo ante una situación como esa, mientras que la mayoría de las personas se sienten inclinadas a querer ayudar a alguien que esté acongojado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la sanación aquí? Dibujado de manera bastante simple, la persona se siente: soy lo peor, soy una basofia, soy no merecedor de nada, etc. Vienen con una carga negativa de autopercepción. La percepción de sí mismo está muy negativa. ¿Y qué es lo que uno hace? Le presenta otra oportunidad y le dice: no, tú no eres así, tú eres de esto, y mira tus cualidades, la belleza en ti, lo que has hecho, a mí me has ayudado en esto. Ahí se viene esa discusión en la cual tú le estás... ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? El acongojado, el que busca ser sanado, te presenta con una imagen de sí mismo que tú no ves y tú dices: para nada, ese no eres tú, mira quién eres. Entonces, no es inculcarle a la otra persona, darle una cachetada, despierta, tú no eres eso. No, sino decirle compasionadamente: esto es un proceso de sanación. ¿De dónde viene? Del corazón. Cuando uno ve a la otra persona le dice todo esto, ¿no? Y le ofreces esta visión distinta, le dices: mira, eres luz, eres bello, eres una excelente persona, eres un buen padre, X, etc. Eso es lo que uno ofrece. Ahora, depende de la otra persona decir: no, yo sé que tú me ves así, y esto pasa mucho, y uno se frustra por dentro, no se frustra, pero uno se siente así, como acongojado por dentro uno de: ¿cómo puedo hacerte ver la belleza que tienes en ti que yo veo? Pero si la otra persona no lo ve y dice: eres tú nada más que me ve así, el resto del mundo no me ve así, esa persona ha rechazado tu sanación, y es aceptable, ¿ok? Porque funciona en términos del libre albedrío. Cuando la persona, sin embargo, dice: oye, tienes razón, gracias, esto me ha ayudado muchísimo, ahí ocurrió sanación. Entonces tú has dado esa sanación. Sin embargo, si tú tienes tus centros energéticos bloqueados, tú vas a emitir esta energía de la tríada inferior
en algún momento o va a bloquear básicamente que tú puedas dar del corazón. Mientras más desbloqueado tú estés, más puedes ser de servicio en sanación a las otras personas. Y por eso es que el sanador se sana a sí mismo para poder sanar en potencial a otros. Ahora, vamos a releer este párrafo y vas a ver perfectamente cómo todo esto de sanación está expresado de esta manera. Esta es una generalización, por cierto, no es la única manera de sanar, pero es una en la cual nos podemos relacionar nosotros, porque hay otras maneras de sanar. ¿Okay? Pero en esencia eso es todo. Estás ofreciendo un nuevo patrón de visión, de visualización del ser para el ser. O sea, Ra dice, el buscador, este es el buscador, el que busca ser sanado, el que necesita ayuda, ¿okay? El paciente. El paciente tendrá entonces la oportunidad recíproca de aceptar una perspectiva nueva del ser, un acuerdo variante en los patrones del flujo de energía. ¿Qué son estos variantes de patrones de flujo de energía, Ra? Pensamientos. ¿Cómo se manifiesta tu sensación de ser como pensamiento? ¿Sí? Del subconsciente sacamos estos patrones vibratorios que dicen soy una basofia, soy el universo, soy un hombre derecho, soy una mujer útil o inútil, lo que sea. Del subconsciente sale todo esto. Esos son los patrones del flujo de energía. La energía fluye, pero los patrones están tergiversados en la persona que necesita ayuda. Entonces, cuando se le ofrece una perspectiva nueva al ser, entonces ahora hay una elección. Como dije hace rato, la persona puede elegir estos nuevos patrones. Pero, Ra dice, si una entidad de cualquier densidad desea permanecer en la configuración de la distorsión de necesitar sanación, así lo hará. Si tú quieres permanecer diciéndote yo no valgo, vas a permanecer en la posición de ser sanado y reprimido. Pero, al contrario, si el buscador o el que quiere ser sanado decide aceptar la nueva configuración que te está dando el sanador, que te está diciendo tu amigo o tu pareja, tu familia o tu gurú o quien sea, y te dice, esto eres tú, ok, si lo aceptas, entonces esto se lleva a cabo con el libre albedrío y hay sanación. Puedes ver cómo no es que te lo está inculcando el otro yo, sino que tú lo estás aceptando y dices, ¿sabes qué? Por dentro sí no lo creo simplemente porque tú me lo dices, sino porque lo siento. Y el arte de sanar está en llevar a la persona, no con simplemente decirle, no, tú eres bueno, tú eres uno con el todo, tú eres... El arte de sanar está en hacer que la otra persona pueda verse a sí misma. Y desde ese entendimiento o gnosis interno es que la persona puede sanar. Entonces no se trata nada más de... Lo puse con esta analogía porque es la mejor manera que nos podemos relacionar. Pero ustedes pueden entender cuando le han hecho ver a otra persona en realidad y que la persona por sí misma se pueda ver como tú lo ves a ellos. Eso es todo. Ese es el proceso. Ahora, en contraste, Ra dice que esta es una gran dificultad con otras formas de transferencias de energía, ya que no llevan a cabo el proceso del libre albedrío, debido a que este proceso no es nativo del rayo amarillo. Queriendo decir, como hablé anteriormente en las preguntas anteriores, de cuando hablaron de lo de cuando la persona necesita ir a ser sanada a todo momento. ¿Okay? Esto es cuando se crea dependencia de la persona, como antes, por ejemplo, si yo hubiese sido ese entrenador que hacía que la persona estuviese en contrato constante conmigo, hubiese sido un entrenador muy pudiente, porque tuviese muchos clientes, pero no enseñaba nada y me sentía vacío. Entonces, los que siguen yendo a su sanador para ser sanado no están siendo sanados de verdad. Obvio, si no se están viendo como el sanador les dice, no lo está haciendo. Pero esto no es una dinámica. Por eso es que es cuestionable. Porque si la persona no se está viendo, es porque el sanador todavía tiene que buscar la mejor manera de poder expresar esto. Einstein decía que si tú no se lo puedes explicar a un niño de 5 años, no lo entiendes bien. ¿Sí? Y es esa misma idea. Si yo no te lo puedo hacer ver, entonces yo no sé cómo explicártelo. No lo entiendo. Y tengo que buscar una mejor manera de entenderlo para poder explicártelo. Pero a veces funciona de esta manera el proceso de sanación. Por eso es que el diálogo entre estudiante y maestro es lo que ayuda tanto al estudiante como al maestro a aprender a enseñar.
y este proceso eleva a ambos. Entonces, aquí se ve en este caso de sanación que no ocurre si está viniendo el rayo amarillo, porque el rayo amarillo es de control, es de querer imponer las cosas, y no de repente de una mala manera, pero sí de querer decir, es que tú tienes que verte que tú eres lo mejor, y tú eres lo que... tú tienes que ver que todos somos uno. No, o sea, el arte está en la sutileza de cómo haces ver que todos somos uno. Y eliminar, disolver la ilusión del ser separado. Entonces, vamos a pasar, quiero cubrir una pregunta más para estar a par con el video de inglés, que terminé en la pregunta 10. Me salió una rima ahí. Pregunta 10, donde dice, ¿cuál es la diferencia filosóficamente entre un complejo mente-cuerpo-espíritu que se sana a sí mismo a través de una configuración, digamos, mental, y uno que es sanado por un sanador? Raleigh dice, tienes un concepto erróneo. El sanador no sana. El sanador cristalizado es un canal para la energía inteligente, la cual ofrece a la entidad la oportunidad de sanarse a sí misma. En ningún caso hay otra descripción de sanar. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia siempre y cuando el sanador nunca se acerque a alguien cuya solicitud de ayuda no haya sido previamente hecha. Esto también es cierto para los sanadores más convencionales de tu cultura. Y si estos sanadores pudieran darse cuenta plenamente de que son responsables solo de ofrecer la oportunidad de sanar y no de la sanación, muchas de estas entidades sentirían aliviada una enorme carga de responsabilidad mal concebida. No hay diferencia en la sanación. Quiero ver. Creo que sí terminé aquí en la pregunta 10 y así vamos a terminar. Pero vamos a hablar de esto, sí, porque ya lo dejamos hasta aquí. Un buen consejo para todos los doctores que tienen esa carga de que tienen que sanar a su gente. Tom quería saber cuál era la diferencia filosófica entre una persona que se sana mentalmente y uno que es sanado por un sanador. Una persona, aquí es donde ven la rigidez de donde pensar que es que alguien al sanar a otra persona está reparándolo, como una máquina. No, el sanador simplemente ayuda a poder generar esa... a poder generar esa... esa oportunidad. Porque depende, o sea, el sanador no tiene las herramientas de por sí, simplemente al ver a la persona sabe, ya veo en qué parte te sientes separado, en esto, vamos a llevarte por aquí, ¿okay? Y eso es lo que me encanta de la sanación de maestro-estudiante, que es lo que en lo que yo me especializo, porque me encanta, lo disfruto, me encanta ver a la persona y encontrar esos puntos que pueden ser conectados una vez más para hacer un ser completo y no separado ni dividido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No existe porque, como ya hablamos, el sanador simplemente ofrece la oportunidad y el que se sana a sí mismo, se sana a sí mismo y ya. O sea, no necesita el sanador, pero el mismo proceso ocurre, ya sea solo o con un sanador, el cual es un cambio de perspectiva, de separación a unidad. En esencia, en ese espectro ocurre eso. En el hilo que va hacia el hoyo negro se toma un camino más cercano a la unión. Me encanta que Ra dice, en ningún caso hay otra descripción de sanar. O sea, no hay ninguna otra manera de sanar, sino es de proveer básicamente esa nueva visión más alineada con lo que es el ser. No hay ninguna diferencia siempre y cuando el sanador no se acerque. Esto es crucial. No hay ninguna diferencia siempre y cuando el sanador nunca se acerque a alguien cuya solicitud de ayuda no ha sido previamente hecha. En pocas palabras, no te metas donde no te han llamado. Así de simple. O sea, tú no tienes que ir a sanar a tu mamá, ni a tu hermano, ni a tus amigos o a tu esposa. No tienes que sanar a nadie. ¿Okay? No te tomes la responsabilidad de que tienes que ir a sanar el mundo. No, tú estás aquí para sanarte a ti mismo. Y si piensas que el mundo debe ser sanado, es porque te estás proyectando en el mundo y tú tienes que ser sanado de eso. ¿Notas cómo funciona esto? Es un espejo. Es un espejo todo.
Entonces, cualquiera que sea tu necesidad de querer ayudar a otras personas, simplemente déjalo que sea el combustible que te mueve a ti para tú sanarte a ti mismo, para tú ver, para poder explorar eso. Siéntate en meditación y ve cuál es la inercia que estás llevando hacia eso. Y el último consejo es fantástico para aquellos sanadores o médicos que se toman la responsabilidad de que tenemos que sanar a todo el mundo. Esta ciertamente es la actitud médica de nuestro sistema, no quizá de nuestros doctores como tal. No voy a acusar a nadie, obviamente, porque estoy seguro que siempre hay doctores que sí quieren, pero más que nada lo hacen porque, al menos aquí en Estados Unidos, ustedes saben que aquí en Estados Unidos le pagan a los doctores por prescripción. O sea, las compañías que hacen las medicinas le dan una comisión a los doctores por recomendar sus pastillas. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan que va a pasar en el sistema? O sea, esto pasa cuando un sistema monetario toma control sobre lo que es la prioridad humana. No es corrupción al final. Yo ni siquiera diría que eso es corrupción. Ya es una falta de percepción tan obvia. Falta de conciencia, como que... ¿Por qué? ¿Por qué el sistema debe permitir que los doctores necesiten ser remunerados? Bueno, no entremos en eso. Noticias de tercera densidad. Pero lo que ocurre en sí es que los doctores sí se sienten presionados de que tienen que sanar a la persona. Ustedes saben cómo se debe sentir un doctor. ¿Cómo se siente un doctor si alguien le dice: hey doctor, quiero morir? O sea, un doctor real debería decir: ah, sí, bueno, cuéntame cómo puedo ayudarte. Pero un doctor jamás te diría eso. ¿Cómo puedo ayudarte a morir? La idea de un doctor, a diferencia de un chamán sabe que tú quieres morir y te lleva y te hace una muerte, la mejor muerte posible. Te ayuda a que tengas la mejor muerte posible. Así deberíamos morir todos, ¿sí? Pero a un doctor trata de decirle: hey doctor, vengo aquí porque quiero morir. Ya va. Lo mejor que hemos hecho es la eutanasia, creo que es, ¿no? Cuando vas al lugar y es la cuestión más estéril, más inerte, es hasta mórbido. No mórbido, sino simplemente como que desabrío. No, ¿qué es lo que quieres? Alan Watts solía decir que él quería crear como una especie de instituto de la muerte, donde hayan distintos tipos de posibilidades para morir. En una puedes estar con champán, celebrando con fiesta. En la otra puedes estar con sustancias psicodélicas. En la otra puedes estar con tus familiares. En la otra puedes estar en un campo natural. O sea, distintos lugares a donde morir. ¿Sí? Ambiente. Que cada quien elija la manera de morir. Algo así debería ser. Pero nuestros sanadores, por contraste, sienten, nuestros médicos, que tienen que ayudar. El mejor ejemplo que tengo tengo a mis padres, por supuesto. Gracias a que ellos pasaron por este proceso de muerte, yo tengo tantas analogías con ellos. O ejemplos, en realidad, no analogías. Cuando a mi mamá la diagnosticaron de cáncer, todos los médicos, diferentes médicos que venían, y los demás, no me viene la palabra en español, no lo voy a decir en inglés. El grupo médico que está ahí, asistentes, etcétera, todos iban al cuarto una y otra vez hasta que se volvió casi como que una tortura decirle a mi mamá: ¿tú sabes qué pasa si no te haces el tratamiento? Mi mamá como que: sí, ya yo decidí que me quiero morir, básicamente. O sea, tenemos que decirlo tantas veces. Nos cuesta todavía decirlo, por favor. Déjame morir en paz. Y no existe esto. O sea, no hay una decisión en el hospital donde tú digas: hey, tomo el otro camino, ¿saben? O sea, dualidad, tenemos polarización aquí. No quiero vivir, quiero morir, ¿cómo puedo hacerlo? Nadie te habla de eso. De una manera muy escondida te pueden decir: oh, te podemos llevar a la casa con esto. Y aquí en Estados Unidos, que son súper formales, te vamos a llevar con algo que te cuidan en la casa. Mándame a la casa a morir. Sí, eso es todo lo que quiero. En familia, donde yo quiera, cómoda, como sea. Y era incómodo esta conversación en el hospital diciéndoles: mira, o sea, lo que queremos es que nos den de alta básicamente, pero es que ella no está bien. Es un puje para querer sanar. Y esta carga que dice Ra
se liberaría de nosotros. Porque nosotros también generamos esta angustia de que tengo que sobrevivir. Tengo que sobrevivir. Mi mamá ni pendiente con eso ya estaba determinada. Y sin embargo, eso sí se lo sentía a mi papá, ahora para hablar. Por ciertamente, ayer cumplió 1 año de muerto. Y fíjense que cuando mi papá todavía tenía esta idea de que tenía que sobrevivir y que tenía que tener, sí, no, mijo, yo me voy a curar, no, claro, yo hago todo esto, yo me voy a hacer todos los tratamientos y yo quería que él se sanara, porque yo sentía la posibilidad que él se podía sanar. Hasta que me di cuenta, luego de una noche intensa que tuve de reflexiones y de conexiones que tuve, dije, mi papá no quiere vivir. O sea, internamente él no quiere vivir. Y le mandé un audio. Fue la última vez que le mandé un audio. Ya él tomaba sus tiempos en que no quería interactuar con nadie. Y fue el último audio que le mandé. Y le dije, papá, tú no tienes por qué seguir en esta lucha de querer vivir. O sea, es completamente aceptable. Y le recordé, se lo dije, apoyé a mi mamá, ¿tú crees que no te apoyo a ti? Pero tienes que admitir, o sea, dime que quieres ya tomar ese camino. Y a mí particularmente, sabes que no me afecta. O sea, te apoyo. Estoy aquí para apoyarte. Me va a afectar, obviamente, bueno, o sea, la reacción que tenga es mi reacción, pero es completamente aceptable. Y recuerdo que mi tía, quien estaba con él, porque él no me respondió, él pasó a ese estado de silencio, el cual respeté por completo también. Y al final mi tía me dijo, oye, ese audio que tú le mandaste lo escuchó como varias veces en todos esos días. Y me lo puso a mí para que yo lo escuchara. Porque le decía, en esencia, algo novedoso. Y yo también dije, Hilbert, déjame, o sea, libérame a mí también, si no quieres hacer todos estos tratamientos. Eso fue en Venezuela, por cierto. Y no lo hacemos. Pero mi papá insistía, no, sí, lo vamos a hacer. Pero a la semana murió. Y me alegra que haya sido así. Porque a veces de verdad estamos con esa carga de que nosotros tenemos que sobrevivir. No tenemos que sobrevivir. Tenemos que vivir. Y cuando es hora de dejar de vivir, completamente aceptable. Y eso es algo que muchos médicos pudieran quitarse de encima esa carga al reconocer. Y sería fantástico que nuestra sociedad se pudiera permitir morir de una manera agradable, hasta de celebración, de una u otra manera. Pero sí, llego al final de este video. Queda mucho. Yo no sé si cubrí esta parte. Yo creo que no la cubrí. No. Lo que queda es más sanación para la segunda parte. Pirámides, no sé si vamos a llegar a eso. Y otros temas bastante interesantes. Pero por ahora, conclusiones. Lo más importante que quiero dejar, porque ya hablé bastante sobre esto, es recapitular el hecho de que sí, nosotros primero nosotros somos nuestro mejor sanador. ¿Ok? Es agradable tener ayuda, que nos ayuden y nos sanen, nos ayuden a sanar, no que nos sanen. Pero nosotros tenemos ese potencial y es cuestión de uno dirigir nuestra atención hacia nosotros mismos, empezar a explorar eso que no exploramos en toda nuestra vida y que ahorita estamos en búsqueda, ese yo interno. Y ahí es donde vamos a encontrar toda la sanación, todos los patrones de influjo de energía, como dice Ra, empiezan a tener otra visión cuando tú mismo te das cuenta de que te has estado viendo de una manera incorrecta. Para eso, por supuesto, que ayuda toda esta filosofía, y por eso es que me encanta darla, me encanta explicarla, me encanta poder compartirla, y me he dirigido obviamente hacia este tipo de lección, porque es lo que quiero ver en otras personas, que resuenen con mi trabajo, que sientan que esto que yo estoy haciendo tiene coherencia para ustedes. Y por eso la ley del uno y la no dualidad han sido las dos maneras en las que yo he podido encontrar ese punto clave de poder
sentirlo yo, trabajarlo yo, manifestarlo en mí y poder manifestarlo en otros. Para eso te necesito a ti. Así que si estás interesado en esto, link en la descripción para aprender conmigo. No tengo más nada que decir, sino que medita, busca en ti. Como siempre te digo, también te quiero mucho. Gracias por estar ahí siempre, por escucharme, por ser parte de esto. Y nos vemos en la segunda parte de la sesión 66.